¿Qué tal, ceporretes? Os presento un nuevo tutorial para explicaros lo que son las magnitudes escalares y vectoriales. ¿Cuál es la definición de magnitud? La definición de magnitud son aquellas propiedades que se pueden medir y pueden ser estudiadas en las ciencias experimentales. Las magnitudes escalares son las que se pueden definir con un valor numérico y su unidad. Las magnitudes escalares son, por ejemplo, la longitud, que se mide en metros. Son también, por ejemplo, el tiempo, que lo podemos medir en segundos, o, por ejemplo, la masa, que la podemos medir en kilos. Una varilla puede medir, por ejemplo, 3 metros. El tiempo que pasa entre un estado inicial y un estado final pueden ser 20 segundos. O la masa de un cuerpo pueden ser 50 kilos. Y con estos valores quedan perfectamente definidas las magnitudes escalares que definen a estos elementos. Por otro lado, las magnitudes vectoriales son las que se pueden definir con un valor numérico, su unidad, pero además tenemos que indicar la dirección y sentido. Como ejemplo de estas magnitudes tenemos la velocidad, que se expresa, entre otras muchas unidades, en metros partido por segundo. La fuerza, que se suele expresar en newton, o la aceleración, que la expresamos en metros partido por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre estas magnitudes y las anteriores? Pues que en este caso no nos bastaría con decir que un cuerpo lleva una velocidad de 5 metros partido por segundo, o que se le aplica una fuerza de 80 newton, o que tiene una aceleración inicial de 3 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque en este caso necesitamos, además de su valor numérico y la unidad, indicar en qué dirección van. Es fácil de entender que una velocidad no es lo mismo que un móvil se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, o una fuerza, si la aplicamos, por ejemplo, sobre una mesa, no es lo mismo aplicarla desde arriba, que intentaríamos apretarla contra el suelo, desde abajo, que la levantaríamos del suelo, o de derecha a izquierda, que lo que intentaríamos sería desplazarlo. Por ese motivo, en este caso, tenemos que indicarlas con la dirección y el sentido. Para ello, utilizaremos los vectores. Con el dibujo que tenemos a continuación, nos daremos cuenta que el vector v se puede indicar su dirección de dos formas distintas, o con el ángulo θ, que siempre será un ángulo medido en sentido antihorario con respecto del eje x, diciendo, por ejemplo, que la fuerza, la velocidad o la aceleración forman 30 grados o 45 grados, o con sus componentes cartesianas vx y vi. Es decir, si por ejemplo tuviéramos el vector v de componentes 3, 4, sería un vector que tiene 3 unidades en el eje x, que se suele poner con la letra I minúscula, y 4 unidades en el eje Y, que se suele poner con la letra J. K sería, si fuera tridimensional, para el eje Z. Si de este vector quisiéramos hallar su módulo, o sea, lo que vale numéricamente, lo que tendríamos que hacer es la raíz cuadrada positiva de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. En nuestro caso, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Por tanto, el módulo, que se pone con un palito a cada lado, como el valor absoluto, pues nos quedaría raíz de 25 y son 5. Este vector puede valer cualquier cosa, o sea, puede ser, por ejemplo, una velocidad, y lo pondríamos que la velocidad son 5 metros partido por segundo, pero como comprenderéis, pues no es lo mismo que sean 5 metros partido por segundo en el eje X exclusivamente, o en el eje Y exclusivamente, o como en nuestro caso, que es un poquito del X y un poquito del Y, y está inclinado.
Si quisiéramos calcular el ángulo que forma el vector con el eje X, tendríamos que recurrir a la trigonometría y hallar el arco tangente del cociente entre la componente Y y la componente X, es decir, que θ sería el arco tangente del cateto opuesto, 4, partido por el adyacente, que son 3. Espero que os haya quedado claro y lo hayáis entendido todo, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al día de futuras actualizaciones. Esto es todo, chao.